Y ahora pasamos vía telefónica con Jacibe Pérez, quien está ya llegando a Manzanillo. Jacibe, ¿cómo se vive esta emergencia en la zona? ¿Qué tal, Vanessa? Carmen, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos precisamente en el municipio de Cihuatlán. Esto es en los límites de Jalisco y de Colima, precisamente a unas cuantas millas de donde este huracán Patricia tocó tierra ayer en la noche. Quiero comentarte que hemos realizado un recorrido vía terrestre y solo hemos encontrado que Patricia dejó daños materiales. Hay postes y anuncios caídos y árboles también, algunos de ellos que se colapsaron sobre varias viviendas. Ya servicios de emergencia están trabajando en la zona, sobre todo para devolver la luz, ya que los postes que se cayeron en su mayoría son los que llevan luz a todas estas comunidades que no están cerca de Manzanillo, están un poco alejadas y pues bueno, los servicios de emergencia se han desplazado hasta aquí. También los pobladores desde muy temprano ya comenzaron a dejar los albergues y están volviendo a sus hogares a levantar todos los estragos que dejó este huracán, la basura que trajo, los árboles que cayeron sobre sus casas, porque la mayoría de ellas tienen encima ramas, algunos anuncios espectaculares y láminas. Las carreteras, algunas de ellas afectadas, hay inundaciones. La verdad es que ningún recurso ha sido suficiente para poder desasolvar el agua de los ríos que empiezan ya a colapsarse. El agua ha comenzado a salirse y ha cerrado ya varios caminos. Pero bueno, de ahí en fuera no hubo ningún daño humano hasta ahorita que reportar. La población poco a poco se está reincorporando a sus actividades, la gente está regresando a sus hogares, los albergues están quedando vacíos y en el transcurso de este día, pues bueno, los pobladores dicen que tienen la esperanza de que sus vidas puedan volver a la normalidad. Carmen, Vanessa. Muchísimas gracias, Jacibe, y qué buena noticia que no hayan habido pérdidas humanas, por lo menos hasta el momento. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.